Para que mi compañero de piso, que es demasiado bueno, hiciera las cosas por mí, decidí provocarlo un poco a propósito. Cariño, ¿me traes algo de comer? Cariño, ¿me ayudas con este informe? Mi compañero pasó de quedarse confundido, a aceptarlo en silencio, y luego, a consentirme en todo, hasta que un día, para pedir un favor, me di la vuelta y llamé, cariño, a otra persona. El chico, siempre honesto y tranquilo, cambió la expresión al instante. Se acercó, me sostuvo la barbilla con firmeza y bajó la voz, peligrosa y celosa. Aquí estoy yo. Atrévete a llamar así a alguien más, y verás. Historia principal. Me desperté sin alarma. El dormitorio estaba completamente en silencio. Me di la vuelta en la cama, por pura costumbre, abrí el chat de un contacto guardado como el pagafantas. Le envié directamente un mensaje de voz. Cariño, ¿podrías traerme un sándwich y una pasta del comedor? Al poco rato respondió. Adán, no me hables así por audio, mejor escríbelo. Bostecé con sueño y tecleé sin pensarlo demasiado. Está bien, cariño. Ah, y cuando regreses, puedes recoger también 3 paquetes. Cariño. El otro lado guardó silencio durante un buen rato. Al final, llegó un mensaje corto y resignado. De acuerdo. Guardé el móvil y solté una risita. Para ser honesto, podía imaginar perfectamente a Lorenzo en ese momento, apretando el teléfono, con la cara roja y sin saber dónde meterse. Sentí un poquito de culpa, solo un poquito. ¿Y qué culpa iba a tener yo, si Lorenzo era demasiado buena persona, con ese cuerpo, esa cara, aunque no fuera rico, cualquiera ya estaría viviendo la vida a lo grande? Pero no. Lorenzo hablaba poco, iba puntual a clase y después trabajaba a tiempo parcial para ganar dinero. Si alguien le coqueteaba o se burlaba de él, ni siquiera lo notaba. Toda su ingenuidad bien cerrada, sin dejar pasar ni una brisa. Un gigante honesto, y bastante torpe. ¿Y yo? Siendo tan perezoso como soy, ¿cómo iba a dejar pasar una herramienta tan perfecta? Así que a propósito empecé a llamarlo, cariño, a provocarlo, a jugar con él, solo para que hiciera recados exclusivamente para mí. Desde traer comida, recoger paquetes, hasta ayudarme con trabajos de la universidad. Incluso con tareas pequeñas que yo no tenía ganas de hacer. Lorenzo pasó del shock inicial, a sonrojarse y protestar, y finalmente, a aceptarlo todo en silencio. Crucé la pierna con satisfacción. Total, aunque algún día descubriera que lo estaba tomando el pelo, seguro que se lo guardaría para sí. La vida, a veces, es demasiado fácil. Cuando terminé de arreglarme, Lorenzo ya había vuelto al dormitorio. Había acercado una silla a mi escritorio y estaba abriendo con cuidado los envases de la comida. Su perfil era limpio y marcado. La camiseta blanca, ya algo desgastada, dejaba entrever la forma de sus hombros. Por un segundo, parecía una sesión de fotos, hasta que giró la cabeza y me miró. De inmediato se puso nervioso. Adán, dejé los paquetes allí, y el desayuno ya está listo. Come mientras esté caliente. Gracias, cariño. Me senté a su lado sonriendo. Incluso acercándome más de lo necesario. Sentí como su cuerpo se tensaba al instante. Le transferí el dinero y tomé un sándwich, llevándolo hasta su boca. Has trabajado mucho, cariño. Prueba un poco. Sus ojos parpadearon nerviosos, tragó saliva. Ya he comido. Un bocado más. ¿De bueno? Lorenzo obedeció y dio un mordisco, mirándome de reojo mientras masticaba. Yo fingí no notarlo. ¿Está rico, cariño? Sí. ¿Otro más? No, tú come, también debes tener hambre. Está bien. Después de provocarlo lo justo, me concentré en mi comida, satisfecho, ignorándolo por completo. Lorenzo se quedó sentado a mi lado, tranquilo, mirándome en silencio. De pronto habló en voz baja. Adán, ¿el sábado tienes planes? No lo sé. ¿Por qué? Lo miré de reojo. Dudaba. ¿Qué pasa, cariño? Tengo un partido, y quería que vinieras a verme. ¿Para llevarte agua? Ese sí, ¿puedes? Me llevé otro bocado y respondí con desgana. No, hace mucho sol. Lorenzo bajó la mirada. Entiendo. No dijo nada más. Solo me observaba en silencio, con esos ojos oscuros, como un perro grande al que han regañado. No se movía, no protestaba, solo esperaba. Y curiosamente, eso empezó a incomodarme. ¿En serio? ¿Ni siquiera iba a insistir un poco más? Esperé. Nada. Dejé el tenedor sobre el plato con un golpe suave y sonreí de forma falsa. Bueno, lo he pensado mejor. Iré el sábado. Nunca he visto a mi cariño jugar. Seguro que te ves genial.
Los ojos de Lorenzo se iluminaron al instante, como si, de repente, las orejas de un cachorro triste se levantaran de golpe. El sábado, el sol caía con tanta fuerza que parecía capaz de derretir a cualquiera. Salí de casa refunfuñando, soportando el calor abrasador, mientras en mi cabeza no dejaba de maldecir a Lorenzo. Cuando llegué sudando a la cancha de baloncesto, me di cuenta de que no era el único loco. Con ese calor, aún había un montón de gente mirando el partido. Entre las chicas del público, un nombre se repetía una y otra vez: Lorenzo. Me quedé bajo la sombra, observando esa figura alta que corría de un lado a otro de la cancha, y chasqueé la lengua. Este perro tonto podrá parecer simple y humilde, pero suerte con el amor no le falta. Menos mal que me adelanté y lo marqué primero. Si no, ya estaría haciendo recados para otros. Tal vez mi mirada calculadora fue demasiado evidente, porque justo después de encestar un triple, el chico giró la cabeza y me vio. Al instante, sonrió de una forma increíblemente atractiva. Yo también sonreí. Le levanté el pulgar, y sin ningún pudor, le dije solo con los labios: cariño, vamos. Las orejas de Lorenzo se pusieron aún más rojas. No sabía si por el ejercicio, el calor o la vergüenza. Lo único claro era que, después de eso, jugó todavía mejor, robándose toda la atención. Silbé en voz baja: bien, valió la pena venir. Verlo lucirse así, era realmente agradable a la vista. Como recompensa, esta noche tendrá que terminar mi informe. El partido terminó rápido. Varias chicas entraron a la cancha para llevar agua a los jugadores que les gustaban. Yo también tomé la botella que había comprado y me dirigí hacia cierto perro tonto. Pero una chica bonita se me adelantó. Con el rostro sonrojado, le ofreció una botella de agua a Lorenzo. Él se quedó congelado, claramente sin saber cómo reaccionar. Me detuve en seco. Una molestia evidente empezó a subir por mi pecho. Lorenzo, tengo hambre. Hablé sin rodeos. Él giró la cabeza de inmediato, me miró y dejó plantada a la chica para caminar directo hacia mí. Está bien, te llevo a comer. Ah, toma, el agua. Me cansé de cargarla. Entonces, ¿te masajeo un poco? Miraba mis manos con preocupación, queriendo tocarlas pero sin atreverse. Le metí la botella en los brazos. Llévala tú. ¿No es más fácil, tonto? Él soltó una risa torpe, sin apartar la mirada de mí. Mi mal humor se disipó. Me acerqué y le susurré a propósito: cariño, bebé. Sí. Mientras bebía obediente, levanté ligeramente la mirada. Por encima de su hombro, le lancé una mirada despectiva a la chica que había fallado en su intento de coqueteo. Ahora mismo, Lorenzo era mío. Después de comer juntos en el comedor, regresamos por un sendero sombreado hacia el dormitorio. Yo hablaba sin parar, llamándolo cariño, a cada rato, mientras él caminaba con la cabeza baja y las mejillas rojas. Demasiado puro. Cariño, ¿por qué caminas tan rápido? No quiero que pases calor. ¿Y aún así me hiciste traer agua? Mira cómo me dejaste la cara. Lo siento, ¿puedo taparte un poco el sol? Levantó la mano para hacerme sombra. Acepté sin dudar la ayuda de mi asistente personal y caminé dentro de su sombra. Gracias, cariño. Un besito. Solté sin pensar. Lorenzo miró mis labios por un segundo, luego apartó la vista. Tragó saliva. Su mano, cubriéndome del sol, se volvió aún más firme. Cuando estábamos a punto de llegar al dormitorio masculino, vimos a una pareja besándose. Era algo común. Iba a ignorarlo y seguir caminando. Pero Lorenzo se detuvo. Miró a la pareja una y otra vez. ¿Qué pasa?, pregunté. Señaló a la pareja, un poco distraído. ¿Están besándose? Sí, son pareja. Debajo del dormitorio femenino hay aún más. Ya veo. Mientras hablaba, su mirada se posó en mis labios, un poco secos por el sol. Adán, entonces, ¿nosotros también podemos besarnos? Me quedé en blanco. ¿Desde cuándo este perro tonto pensaba en eso? ¿Besar? ¿Qué dices? ¿Qué somos nosotros? Parecía realmente confundido. ¿No somos pareja? Tú me llamas, cariño. Me atraganté con mis propias palabras. Llamarte así no significa que tengamos que besarnos. ¿Has oído hablar del amor platónico? No. Pues si no entiendes, deja el tema. Vamos, hace mucho calor. Me di la vuelta, avergonzado. Pero él no me siguió. Al mirar atrás, lo vi parado allí, con una expresión lastimada, como si lo hubieran rechazado injustamente. Me rechiné los dientes. Este perro ya no era tan fácil de engañar. Pensé unos segundos.
Y entonces regresé hacia él, le pisé el pie con fuerza y solté. Bésame, te lo permito. Con la cara ardiendo, lo miré fijamente y advertí, apretando los dientes. Pero nada de pasarse de la raya. ¿Entendido? Cuando Lorenzo me tomó de la mano y me llevó fuera, detrás de otros árboles, la pareja que habíamos visto antes ya se había ido. Yo tenía la cara oscura, pero con un rojo evidente asomando. Las orejas me ardían. Estaba tan enfadado que respiraba con dificultad. No pude aguantar más. Me giré de golpe y le di un puñetazo en el hombro al tipo que venía detrás de mí. Apreté los dientes y solté, con una voz helada. Te dije que no te pasaras de la raya. ¿Lo hiciste a propósito? Lorenzo también tenía la cara algo roja. Bajó la cabeza frente a mí, con esa expresión suya tan honesta y torpe, como si no supiera cómo defenderse. Adán, fue sin pensar. ¿Sin pensar? Lo miré con los ojos bien abiertos, tan sorprendido que ni siquiera pude ocultar las ganas de estrangularlo con la mirada. Mensajeros hay muchos. Si él no servía, podía encontrar otro, pero lo que ya se había perdido, eso no se recupera tan fácilmente. Cuanto más lo pensaba, más me enfadaba. Respiré hondo y tomé una decisión. Lorenzo, creo que nosotros. No había terminado la frase cuando él me interrumpió. Me miró con cautela, como un cachorro que teme ser abandonado. Cuando volvamos al dormitorio, te termino hoy mismo el trabajo de la asignatura. También preparo la presentación final de la optativa. Y cuando tenga listo el proyecto del concurso de innovación, pongo tu nombre. Así sumas créditos y te sirve para el currículum. Se detuvo un segundo y añadió, con voz baja. Adán, lo siento. No te enfades, ¿sí? Todas las palabras duras que había preparado se quedaron atascadas en mi garganta. Era un ataque directo, preciso y efectivo. Soltarlo ahora, no me convenía en absoluto. No cualquiera llegaba tan lejos por mí. Suspiré, evaluando una vez más los pros y los contras. Al final, tragué mi enfado y cambié de expresión, sacando una sonrisa suave y fingidamente encantadora. Cariño, ¿cómo voy a estar enfadado contigo? Solo, me dio un poco de vergüenza. Antes fuiste un poco brusco. Le guiñé un ojo. La próxima vez, sé más suave, ¿vale? Me gusta que sea con cuidado. Las orejas de Lorenzo se pusieron aún más rojas. Me miró con culpa y dijo, perdón, tendré más cuidado. Luego pareció recordar algo. Por cierto, ¿qué ibas a decir antes? Negué con la cabeza, fingiendo inocencia. Nada importante. Solo que ya deberíamos volver al dormitorio. Tengo sueño, cariño. Está bien. Lorenzo me llevó de la mano por el camino sombreado de regreso al dormitorio masculino. Su perfil se veía tranquilo y obediente, como siempre. Yo, caminando medio paso detrás, apreté los labios. Cuando no se dio cuenta, me limpié discretamente la boca con el dorso de la mano. Qué extraño. ¿Por qué tenía la sensación de que había salido perdiendo yo? Esa noche, Lorenzo cumplió su palabra y se puso a hacer mis trabajos. Yo me duché, me tumbé en la cama, le dije un par de cariños para mantenerlo contento. Y me quedé dormido un rato. Me despertó el ruido de la puerta. Era Javier, nuestro compañero de cuarto. ¿Javier? ¿No ibas a quedar con tu ligue online? ¿Por qué volviste tan temprano? Javier se disculpó enseguida y suspiró con dramatismo. No saben lo que me pasó. Era un hombre, que, incluso Lorenzo, que estaba de espaldas escribiendo, giró la cabeza. Yo pensaba que era una chica dulce, se lamentó Javier. Resultó ser más masculino que yo. Salí corriendo. No pude evitar reír. ¿Eres homófobo o qué? No tanto, respondió. Solo que no puedo con alguien más rudo que yo. Si fuera un chico como tú, igual lo pensaba. Dijo eso y me tocó la cara a propósito. Le aparté la mano de inmediato. Vete a cambiar, le dije, fastidiado. Javier se rió y fue a su armario. Yo ya estaba a punto de cerrar la cortina de la cama para seguir durmiendo cuando Lorenzo se levantó de repente. Se plantó frente a mi cama. Sus ojos oscuros me miraban en silencio. Desde la litera, por una vez, yo estaba un poco más alto que él. Miré de reojo a Javier, que seguía distraído, y con una sonrisa provocadora, le toqué la cabeza a Lorenzo en voz baja. ¿Qué pasa, cariño? Adán, baja un poco la cabeza, ¿sí? Me incliné sin entender, pensando que iba a decirme algo, pero en el siguiente instante, Lorenzo apoyó una mano en mi nuca, de forma rápida y silenciosa, se acercó y me besó. Me quedé completamente paralizado. ¿Está loco? Adán, ¿tú crees que debería ir a darle una lección a ese tipo del ligue online? Si no hago algo, no se me va a pasar el enfado.
Javier se agachó para quitarse los zapatos y me pidió opinión sin girarse. Yo entré en pánico e intenté apartarme del rostro de Lorenzo, pero él me sostuvo con más firmeza. Sentí un leve dolor y no pude evitar soltar un pequeño gemido. Ah, Javier pensó que estaba respondiendo. ¿Ves? Tú también crees que debería hacerlo, pero siendo realistas, nosotros dos no damos mucha pelea. Oye, Lorenzo, ¿por qué no vienes con nosotros? Con tu tamaño, solo plantarte ahí ya impone respeto. ¿Lorenzo? Javier seguía guardando los zapatos, sin darse la vuelta. Lorenzo, todavía muy cerca de mí, respondió con voz baja y calmada. ¿Puedo ir? Genial, dijo Javier, animado. Cuando vuelva Pablo, vamos todos juntos. Ese estafador no se va a ir tan tranquilo. Javier siguió cambiándose, hablando sin parar. Entre el ruido de la ropa y sus quejas interminables, Lorenzo levantó la mano y tocó suavemente mi mejilla, justo en el mismo lugar donde Javier había bromeado antes. Sus dedos se deslizaron lentamente. Yo apreté los dientes, y manteniendo un mínimo de cordura, le tiré de la oreja en señal de advertencia. Lorenzo, Javier sigue aquí. ¿Estás loco? Él no pareció sentir dolor alguno. Muy cerca de mí, respondió en un susurro. Solo estoy cansado de escribir tanto. Pensé que, esto me ayudaría a pensar mejor. Vaya excusa. Por un segundo, ni siquiera supe cómo reaccionar. Al final, por ese maldito trabajo de la carrera, decidí aguantar. Total, ya había perdido lo más importante. Suspiré y pregunté en voz baja. ¿Y ahora, te ha servido? No mucho, ¿puedo intentarlo otra vez? Podía decir que no, así que asentí, resignado, bajando un poco la cabeza. Solo rápido, que termine y ya está. Cuando Javier por fin terminó de cambiarse y miró hacia aquí, Lorenzo ya estaba sentado en su inquietaba. Asomé un poco la cortina y lo observé escribir. Cuanto más lo miraba, más claro lo veía. Tal vez Lorenzo no era tan inofensivo como parecía. Sin embargo, durante un tiempo volvió a comportarse como siempre, tímido, obediente. Cada vez que lo llamaba cariño, se ponía rojo. Seguía siendo útil, aunque cada vez más pegado a mí. Y también, inquietante, porque siempre me miraba. Esa mirada decía claramente que quería acercarse más. Yo le advertía que se controlara, pero en cuanto nadie miraba, volvía a hacerlo. Aún así, todo valía la pena. Los trabajos salieron perfectos. Las notas fueron altas. El concurso de innovación me dio créditos y reconocimiento. La beca del próximo semestre estaba casi asegurada. Después de recibir elogios del tutor, volví al dormitorio de muy buen humor. Nada mal. Había cambiado un pequeño precio, por un futuro brillante. Lorenzo había sido clave. Pensándolo bien, ya no lo necesitaba tanto. Decidí ser bueno, hasta el final. Invitarlo a comer, buscar una excusa, y despedirme de él. Luego, buscar a otro. Aunque, por algún motivo, sentí una leve resistencia en el pecho. Negué con la cabeza. Soy heterosexual. Mejor terminar rápido. Supuse que Lorenzo estaría trabajando en el restaurante fuera del campus, así que fui a buscarlo. Justo al llegar, se armó un alboroto. Un hombre borracho estaba molestando a una clienta, insistiendo de forma grosera. La gente alrededor no se atrevía a intervenir. Fruncí el ceño y di un paso al frente, pero alguien se me adelantó. Con un solo movimiento firme, un camarero sujetó al hombre y lo inmovilizó contra la mesa. Todo fue rápido, controlado. El alboroto se calmó enseguida. Yo me quedé entre la gente, mirando al joven camarero de expresión fría, que estaba siendo agradecido por las clientas. ¿Ese era Lorenzo? Parecía otra persona por completo. Cuando se dio cuenta de mi mirada, se giró. Se quedó quieto un segundo, y al instante siguiente, corrió hacia mí como siempre, con una sonrisa nerviosa. Adán, ¿qué haces aquí? ¿Te asustó lo de antes? No pasa nada, suele ocurrir. El jefe me paga un extra para que intimide un poco. Sacó el móvil y me lo enseñó. Mira, ya me pagaron. ¿Quieres que luego te invite algo? Lo miré, avergonzado, honesto, un poco alterado. Mis dudas se disiparon. Claro, Lorenzo necesitaba el dinero. Suspiré, resignado. Alcé la mano y le acomodé el pelo con una sonrisa. Cariño, te veías muy impresionante hace un momento. Si a ti te gusta, me alegro. ¿Cuándo sales? En 1 hora. Entonces date prisa. ¿Tienes hambre? Negué con la cabeza. Mis dedos rozaron su mejilla sin querer. Solo quería estar un rato contigo.
¿Se puede? Tal vez. Lo dejaría para más tarde. Después de eso, la eficiencia de Lorenzo se disparó. Era como si de repente hubiera despertado. Yo detestaba el olor a aceite del restaurante, así que me quedé con pereza esperando fuera. No pasó mucho tiempo cuando Lorenzo apareció frente a mí, respirando con dificultad. Parecía nervioso y un poco alterado. Ya se había cambiado el uniforme de trabajo por una camiseta vieja, claramente muy usada. Me sorprendí. ¿Tan rápido? Él me miró fijamente. El jefe me dejó salir antes hoy. Vaya, por fin tuvo un poco de conciencia, dije. Vamos, yo invito a cenar. Me giré para irme, pero Lorenzo me detuvo con torpeza. Adán, ¿no dijiste que antes querías acercarte a mí? Sentí un tic en la comisura del labio. ¿Has visto cuánta gente hay alrededor? Si hago eso ahora, mañana salimos en las noticias. Entonces, cuando haya menos gente si se puede. Sé claro, cariño. Lorenzo no insistió más y me siguió obediente, pero durante el camino, no dejaba de mirarme de reojo. Levantaba la mano, la bajaba, volvía a levantarla. Solo se atrevió a rozar mis dedos. Y aún así, eso bastó para inquietarme. Cuando volvió a intentarlo, yo directamente le tomé la mano. Tosí suavemente. Si quieres, agárrala. Está oscuro, nadie se da cuenta. De acuerdo. Lorenzo cerró su mano sobre la mía. Estaba ardiendo. Ese calor me subió directo a la cara. Incluso apretó mis dedos con suavidad, como probando límites. No hacía falta mirarlo para saber que me estaba observando con intensidad. Ridículo. De pronto, nuestra relación empezó a sentirse peligrosa, incómodamente intensa. Y entonces entendí algo. Al principio pensé que podría dejarlo sin dudar, pero ahora, no estaba tan seguro. No quería herirlo. No quería verlo decepcionado. Esa duda no estaba en mis planes. Si seguía así, esto iba a salirse de control. Así que, mientras lo trataba con indiferencia, empecé a buscar un reemplazo. Nadie servía. Suspiré, frustrado. Todo era culpa de Lorenzo, por elevar tanto el estándar. Decidí distraerme con videojuegos. ¿Por qué no estás con Lorenzo?, preguntó Javier. Tiene una optativa. No pienso ir. Entonces juega conmigo. Vale. Javier intentó animarme. No juego gratis, dijo. Llámame bonito. ¿Cómo quieres que te llame? Jefe, papá, dueño, muy común. Ah, ¿algo más especial? Perfecto. Cambié el tono adrede. Cariño, ¿me ayudas a jugar? Javier se apartó de golpe. ¡Qué asco! Eres peor que el estafador ese. Me reí y seguí molestándolo. Cariño, no corras. Cariño, dime algo. Justo entonces, la puerta del dormitorio se abrió de golpe. Me giré sobresaltado. Lorenzo estaba allí. Su expresión, oscura. Javier lo saludó y siguió jugando. Yo bajé la cabeza, fingiendo calma, pero sentía una presión terrible en la espalda. Lorenzo estaba furioso. Después de un rato, ya no pude soportarlo. Fui al baño con la excusa de lavarme la cara. Justo cuando estaba pensando qué decir, la puerta se cerró con seguro. Levanté la vista. Lorenzo estaba detrás de mí. Apoyó ambas manos en el lavabo, bloqueándome el paso. Su mirada era fría. Lorenzo, no malinterpretes, dije rápido. Solo estaba bromeando con Javier. Es normal entre chicos. Ah, sí, pareció relajarse un poco. Suspiré aliviado. Pero en el siguiente segundo, me dio un golpe seco y repentino. El sonido resonó en el baño. Me quedé helado. ¿Me acabas de golpear? Otra vez. Más fuerte. ¿Cómo deberías llamarme?, preguntó con voz baja. Me enfurecí. Lorenzo, no te pases. Me obligó a mirarlo. Adán. Dime, ¿cómo deberías llamarme? Mi mente finalmente encajó todas las piezas. Lorenzo nunca fue un chico dócil. Era un lobo. ¿Y yo? Había subestimado gravemente a que estaba jugando. Me costó mucho recuperar la calma. Y decidí que no podía seguir jugando con él. Si continuaba, el que iba a salir perdiendo, era yo. Lorenzo, creo que tú también te diste cuenta, dije con dificultad. Yo no estaba hablando en serio cuando decía que salíamos. Solo era pereza, quería que alguien me ayudara con las cosas. Respiré hondo. Lo siento. De verdad, fue mi error. Te pido disculpas. Mientras hablaba, observaba con cuidado su expresión. La frialdad y dureza en el rostro de Lorenzo se disiparon un poco.
Se enderezó y dio un paso atrás. Aún así, lo ocurrido antes me había dejado nervioso, así que me alejé instintivamente, a la defensiva. En serio, lo siento, añadí. Si no te parece suficiente, puedo compensarte con dinero. Dime cuánto quieres. No voy a regatear. Pero tampoco exageres, al final, tú también me engañaste un poco, ¿no? Lorenzo soltó una risa fría. No hablo mucho, pero no soy tonto. Fuiste tú quien pensó que podía abusar de mí. Y no quiero dinero. Entonces, ¿qué quieres? Seguir saliendo contigo. Mi cara se deformó al instante. Oye, yo soy heterosexual. Yo no, respondió sin dudar. Ahora no siento nada por las mujeres. Ya no puedo cambiar eso. ¿Y entonces qué hacemos? Lorenzo sonrió con calma, como si ya hubiera tomado una decisión. Nada. Adán, te toca hacerte responsable. Dicho eso, se dio la vuelta y salió del baño, dejándome allí, completamente abatido. Había ido demasiado lejos. Suspiré, con la cabeza gacha, todo por querer tomar atajos. Y así, sin querer, terminé saliendo con Lorenzo. Era incómodo, pero también sentí alivio. Incómodo porque temía que lo contara. Si mi padre se enteraba de algo así, me cortaba la tarjeta sin pensarlo. ¿El alivio? Lorenzo seguía a mi lado. Solo que ahora, era yo quien lo seguía a él. Seguía consintiendo mis caprichos, pero con una sola mirada suya, yo ya estaba extendiendo la mano, dejándole tomarla, dejándole guiarme. Con una simple mirada a mis labios, me llevaba a un lugar apartado, y me hacía perder el aliento con un beso. Seguía siendo callado, sencillo, con camisetas gastadas y zapatos baratos, pero su presencia había cambiado por completo. Firme, segura, no era extraño que tanta gente en la universidad lo admirara. Yo solo podía lamentarme. ¿Cómo pude pensar que era fácil de manipular? No era un perro dócil, era un lobo con cola larga. Suspiré. No sabía cómo resolver esa situación, así que decidí seguir adelante sin pensar demasiado. Además, Lorenzo seguía ayudándome, incluso con más cuidado que antes. Solo que ahora, se acercaba más. Al principio me incomodaba. Después, me toqué los labios, aún tibios, distraído. No estaba tan mal. Ese pensamiento absurdo me puso inquieto. Sacudí la cabeza y fui a buscarlo a su clase optativa. Al llegar al edificio, justo habían salido. Al girar por el pasillo, vi a un chico frente a Lorenzo. Estaba confesándose. Lorenzo, sé que te gustan los chicos, dijo con voz tranquila. Antes no me atreví a decir nada, pero, me gustas desde hace tiempo. Lorenzo lo miró con calma. Gracias, pero ya hay alguien que me gusta. ¿Adán? Preguntó el chico. Él es heterosexual. Estas relaciones nunca terminan bien. Lo sé, respondió Lorenzo. Aún así, quiero intentarlo. Aunque no me corresponda, con que yo lo quiera es suficiente. Sentí un nudo en el pecho y me di la vuelta. Cuando terminó de hablar, yo estaba agachado bajo un árbol, cubierto de picaduras de mosquito. Le levanté el brazo para que lo viera. Mira esto. Por tu culpa. Lorenzo sacó un ungüento y empezó a aplicarlo con cuidado. ¿Por qué no subiste a esperarme? No quería interrumpirte. Te estaban confesando, ¿no? Él me miró con seriedad. No acepté. Ya lo sé, respondí. Pero el chico no estaba mal. Lorenzo frunció el ceño. Adán, a quien quiero es a ti. Me quedé en silencio un momento. Luego pisé suavemente su zapato y lo miré a los ojos. ¿Y si lo intentamos de verdad? Lorenzo se quedó inmóvil. En serio, añadí. Sin responsabilidades forzadas. Sin usarnos. Si no funciona, seguimos siendo amigos. ¿Aceptas? ¿Por qué? Preguntó. Sonreí. Porque quiero. Su expresión se suavizó por completo. ¿De verdad? Sí. Si te miento, soy un perro. Entonces, está bien. Me tomó de la mano con fuerza. Y así, empezamos a salir en serio. Delante de los demás, él seguía siendo atento y obediente. A solas, firme y cuidadoso. Yo estaba cómodo. Feliz. Hasta que un día, usando su móvil por casualidad, abrí su blog de notas. Era un diario. Un diario que había empezado en primer año. El protagonista era él. Y la persona a la que quería, era yo. Solté una risa incrédula. Así que no fui yo quien lo cambió. Lorenzo ya había planeado todo desde el principio. Antes de cerrar, escribí una línea al final. Castigo, 3 días sin besos. Idiota. Capítulo adicional,
el memorando de Lorenzo. Febrero. Unas vacaciones de invierno sin ver a Adán. ¿Por qué está más delgado? ¿Acaso los niñeros de su casa no saben cuidarlo? Quiero darle de comer. Quiero poder ocuparme de él sin esconderme. ¡Qué fastidio! ¿Por qué no es gay? ¿Por qué aún no tengo el dinero ni la capacidad para mantenerlo? Marzo. Algo va mal. ¿Será que Adán se dio cuenta de que me gusta? Últimamente me mira de una forma extraña. Principios de abril. Vi por accidente el historial de búsquedas de Adán. ¿Cómo convertir a un compañero heterosexual y honesto en alguien que haga todo por ti? También preguntó en el foro de la universidad. Si Lorenzo era heterosexual. ¿Honesto? ¿Alguien que se deja usar? Así que Adán quería acercarse a mí, para que yo hiciera cosas por él. Está bien. Pero una vez que me tenga, ya no podrá escapar. Después de todo, fue él quien dio el primer paso. Finales de abril. Adán empezó a conquistarme. Me llama, esposo, todo el tiempo. Me pone nervioso. Demasiado. Finales de abril, otra nota. Finjo ser simple y dócil. Dejo que él tome la iniciativa. Tal como esperaba, cayó. Es adorable. Mayo. Todo salió según el plan de Adán. Me volvió gay. Y empezamos a salir. Yo seguí fingiendo. Le lavé la ropa, le compré comida, le ayudé con los trabajos. Si le gusta que sea obediente, entonces lo seré, hasta que sea él quien no pueda salir. Principios de junio. Adán quizá no se dio cuenta, pero empezó a consentirme demasiado. Incluso parece depender de mí. Y hay algo más. Una ligera posesividad. Es una buena señal. Merece celebrarse. Mediados de junio. Casi descubre cómo soy en realidad. Por suerte, logré disimular. Pero mi docilidad tuvo un efecto inesperado. Adán empezó a distraerse. Finales de junio. Adán se atrevió a llamar esposo a otra persona. Eso no lo puedo tolerar. Voy a mantenerlo a mi lado. Y no dejarlo ir. Esta historia no es solo una comedia romántica con giros inesperados. En el fondo, es un relato sobre control, dependencia. Y sobre cómo una relación puede cambiar de dirección. Sin que ninguno de los dos lo note a tiempo. Uno de los mayores aciertos del texto. Es la construcción de los personajes. Al inicio, todo parece sencillo. Uno actúa con ligereza. El otro con paciencia. Pero poco a poco, los roles se invierten. La historia logra que el lector pase. De reírse de la situación. A sentirse incómodo con ella. Y ese cambio está muy bien trabajado. También es interesante cómo el autor usa el humor. Para esconder temas más serios. Las escenas cotidianas, los diálogos simples. Y la repetición de pequeños gestos. Van construyendo una tensión constante. Nada explota de golpe. Pero todo se va acumulando. Sin embargo, no todo funciona igual de bien. En algunos tramos, la manipulación emocional. Se normaliza demasiado rápido. La historia avanza porque los personajes evitan hablar con claridad. Y eso puede resultar frustrante para ciertos lectores. A veces, una conversación honesta. Habría cambiado muchas cosas. Lo más llamativo del final. No es quién gana o pierde, sino la pregunta que deja abierta. ¿En qué momento una broma deja de serlo? Y cuando una costumbre se convierte en dependencia. Esta no es una historia cómoda, pero sí es una historia que invita a reflexionar. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Te pareció una relación divertida? ¿O inquietante?